Muy buenos días con todos ustedes. El tema es en relación al SARS-CoV-2 y el compromiso cardiovascular. Ahora se va conociendo cada vez mejor. Eh, ya en las charlas anteriores, los coronavirus no son virus nuevos, son virus ya conocidos y que por muchos tiempos nosotros, el ser humano, ha convivido con estos virus, pero que han sido virus que generaban problemas como de resfrío, y eso data desde la época de los egipcios, en donde se describían cuadros banales por estos coronavirus que no tenían mayor importancia, no generaban mayor letalidad. Sin embargo, este nuevo siglo empezó a tener unas variantes de estos coronavirus, y vean ustedes que ya en el 2002 aparece el primer SARS-CoV, que se llamó como tal, ahora se le denomina pues SARS-CoV-1, porque ahora estamos viviendo el SARS-CoV-2. Y vean ustedes que en el 2002 hubo esta situación en donde el coronavirus se volvió un agente agresivo y con mucha letalidad. Felizmente no tuvo mucho contagio, pero sí tenía alta mortalidad. Tenía una mortalidad que iba casi hasta el 10%. Pero felizmente no generó mucho contagio y ahí quedó, digamos, el cuadro. Pero se investigó y muchas de las cosas que sabemos actualmente del SARS-CoV-2 es precisamente de lo que ya se empezó a estudiar del SARS-CoV-1, sino que esos estudios no se desarrollaron mucho pues porque la enfermedad fue autolimitada o controlada, ¿no? 10 años después, en el 2012, aparece otro coronavirus con alta letalidad, incluso mayor que la primera, que fue el MERS-CoV-2, el MERS-CoV. Este MERS se llama MERS porque estuvo pues en Medio Oriente, de ahí viene el nombre, ¿no? Pero sí tenía mayor mortalidad, pero igual, felizmente, no era de alta contagiosidad. Hasta que ya, bueno, nosotros ahora en el 2019 nos tocó este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que sí, si bien tiene una mortalidad menor, pero sí es de alto contagio, es de muy alto contagio, porque prácticamente todo el mundo está viviendo esta pandemia, pues como tal, ha abarcado pues porque tiene un alto contagio, ese es el problema, ¿no? Pues bien, ¿cuál es esta relación del coronavirus con el corazón? Que ahora cada vez se está haciendo, incluso ya que se conoce mejor la enfermedad, que esto tiene mucho que ver con el corazón y sobre todo el endotelio, ¿no? El endotelio, que es una estructura pues que está en todos los organismos y que lógicamente esta enfermedad puede abarcar múltiples órganos, ¿no? En el 2003, como les digo, pues mucho se ha aprendido del SARS-CoV, el 2002. En el 2003, ya Lee y colaboradores establecieron cómo es que este virus, en aquel momento, podía ingresar a nuestro organismo. Ya en el año 2000, ya se había empezado a hablar del ECA2, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, porque nosotros conocemos prácticamente y manejamos el problema de la presión en relación a la enzima convertidora de angiotensina. Esta, que si quieren le podemos llamar tradicional, ¿no? La que se conocía, pues en el año 2000 encontraron que existía otra enzima convertidora que tenía funciones opuestas a la tradicional ECA. Y a esta ECA se le llamó ECA2. Pues bien, en el 2003 demostraron de que el SARS-CoV de esa época, para poder ingresar a la vía respiratoria, pues lo tenía que hacer a través de este ECA2, ¿no? Este es el receptor ECA2, que es lo que el virus utiliza para poder ingresar
al neumocito. Entonces, vean ustedes, ahí tienen en paralelo lo que es el SARS-CoV del año 2002 y lo que actualmente estamos viviendo, el SARS-CoV-2. Ya diferentes investigadores, ¿no? Hoffman, Pinzhou, ¿no? Y otros más todavía, empezaron a ver de que habían pues muchas similitudes. Por lo pronto, el coronavirus está utilizando el mismo receptor. En segundo lugar, hay una proteína muy importante, el MPRSS2, que es la que le permite prácticamente afianzar su ingreso hacia el neumocito, hacia el pulmón, ¿no? Que lógicamente en los sueros se han ido encontrando estos anticuerpos que se van generando, ¿no? Entonces se hace una comparación y como les digo, ¿no? Muchas cosas que conocemos del SARS-CoV-2 ya ustedes lo pueden revisar en la literatura. En el SARS-CoV del 2002 ya se iban describiendo, ¿no? Ya se iban describiendo. El ECA2, que es lo que se logra encontrar y estudiar, establecer sus funciones, esta ECA2, vamos a ver si puedo utilizar el puntero. Este es el ECA que conocemos nosotros, la ECA tradicional, clásica, como quieren llamarlo, que es la que transforma angiotensina 1 en 2. Esta es la que hemos estudiado mucho en lo que es la presión arterial. La enzima convertidora forma parte del sistema renina-angiotensina y esto es fundamental para regular la presión arterial y asimismo en situaciones de hipertensión arterial. Pues bien, en el año 2000 se encuentra esta nueva ECA2, ¿no? Que si ustedes comparan entre este ECA2 nueva en relación a la ECA clásica o tradicional, pues hay muchos puntos en común. Pero sin embargo, estas diferencias la convierten más bien en una estructura que tiene funciones totalmente opuestas o diferentes a esta ECA clásica, a esta ECA tradicional. Y más bien se empezó a observar que esta ECA2 cada vez va apareciendo, lo van encontrando en más sitios. Fundamentalmente estaba primero en el riñón, ahora se sabe perfectamente que está en el endotelio, y el endotelio pues es toda una estructura amplia en todo nuestro organismo. Por eso es que este virus, una vez que ingresa a la sangre, puede comprometer al endotelio y generar una endotelitis. Es lo que probablemente estamos observando, viendo en este proceso, la endotelitis. Por otro lado, en los pulmones hay también la ECA2, en el corazón hay ECA2, hay en el sistema nervioso, hay en los testículos, en realidad en el tubo digestivo, ¿no? A nivel del epitelio intestinal, ahí hay ECA2. Por eso es que hay algunas variantes o formas de coronavirus que ingresan y generan cuadros diarreicos. Es su comportamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que más o menos nosotros vamos observando. Y que, bueno, si bien hay puntos en común, vean ustedes cómo la naturaleza hace de que estas estructuras más bien se comporten y hagan cosas totalmente diferentes, pues, ¿no? Si tenemos nosotros el alveolo, pues, ahí vamos a tener a los neumocitos, a las células respiratorias que tenemos a nivel del alveolo, pues lo que sucede es que cuando ingresa el coronavirus al alveolo respiratorio y se une al receptor ECA2, lo que
se ha observado es que se genera toda una respuesta inflamatoria, y más que una respuesta inflamatoria, se la ha denominado una tormenta inflamatoria, ¿no? Si bien nosotros estamos evidenciando el problema a nivel pulmonar, el virus, una vez que ingresa al torrente circulatorio, lo que va a generar es un problema de una endotelitis con ciertas complicaciones, que es lo que se va observando ahora y que se conoce más. Producto de esta endotelitis se va a producir un fenómeno de trombosis, pero no es una trombosis, digamos, no es que se va a formar un gran trombo en una gran arteria, no. Más bien estos son problemas de microtrombosis. Es una microtrombosis más bien masiva en el sentido que abarca pequeños vasos a diferente nivel, ¿no? Más que generar un trombo grande en el tronco de una de las arterias, ¿no? Eso no hace. Y eso es producto de que el endotelio, sobre todo el endotelio, en donde nosotros vamos a tener vasos cada vez más pequeños, por debajo de 150 micras, allí es donde se va a producir estos fenómenos de microtrombosis, ¿no? Y esta microtrombosis más la tormenta inflamatoria que se va generando es lo que va determinando probablemente el por qué los pacientes que están ya complicados, pues se les tiene que manejar con anticoagulantes y con esteroides, pero en determinado momento, no desde el inicio, ¿no? Sino en determinado momento uno ya tiene que recurrir a estos medicamentos para poder contrarrestar el problema del coronavirus. Entonces, si bien esto es un problema que se inicia e ingresa por la vía respiratoria, una vez que pasa el torrente circulatorio puede abarcar más sectores. Ahora, también probablemente ya les han explicado también que este virus puede ingresar a la parte digestiva, por eso hay pacientes que hacen cuadros de diarrea y tienen el coronavirus. Hay otros que ingresa a la vía respiratoria alta y de ahí pues al sistema nervioso, generando pues los problemas de anosmia, ¿no? Y después también el problema de alterar un poco el sistema nervioso y el paciente pierde el gusto, pierde el olfato, y hay todo un compromiso incluso del sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, y ahí pues la intención de buscar la manera, porque las vacunas actuales lo que nos permite es de que el virus ingrese y no se torne tan agresivo. Pero ingresa y la persona puede, en ese lapso de tiempo, si bien puede estar asintomático gracias a las vacunas, puede contagiar. Pero hay otra forma de evitar que definitivamente el virus no ingrese, ¿no? Eso todavía falta, probablemente esperemos a fin de año, ya se pueda tener un medicamento que evite que precisamente la persona pueda en los primeros días, si bien estar asintomático, no contagiar. No deja que el virus ingrese como tal, pero eso todavía, por el momento, todavía está en desarrollo. Pero lo importante es entender que este virus puede ingresar al torrente circulatorio y cuando lo hace va a generar una inflamación del endotelio en forma general. Entonces, vean ustedes, esto es lo que nosotros prácticamente conocemos clásicamente. La renina, producido por el riñón, convierte esta proteína, el angiotensinógeno generado por el hígado, y lo convierte en un decapéptido, que es la angiotensina 1, la cual no tiene ningún efecto hasta ahora conocido desde el punto de vista metabólico en el organismo. Esta angiotensina 1 tiene
que convertirse por la enzima convertidora de angiotensina, tiene que pasar a angiotensina 2. Entonces, esta enzima convertidora que se encuentra fundamentalmente en el pulmón, pero esta ECA más bien abunda en la pared de los vasos. Si bien en un primer momento se le detectó en el pulmón, pero ahora se conoce que hay una ECA, una enzima convertidora de angiotensina, que convierte este decapéptido, la angiotensina 1, en un octapéptido. Y al quitarle estos dos aminoácidos, este octapéptido llamado angiotensina 2 ejerce ya su efecto porque ingresa a su receptor de angiotensina. Estos receptores de angiotensina, o receptores AT, ¿no?, tienen hasta 4 formas estudiadas: el AT1, el AT2, el AT3, el AT4. ¿No? Esos son los más estudiados, no es que no sean los únicos, pero son los más estudiados. Pero vean, de esta manera lo que hemos estudiado es que la angiotensina 2, al ocupar su receptor, va a generar un efecto de vasoconstricción, lo cual hace que la presión suba. Cuando una persona tiene un sangrado, tiene una hemorragia y se va a la hipotensión, el riñón, al sensar a través del aparato yuxtaglomerular que la presión en la arteriola aferente, está disminuida, inmediatamente libera la renina, con el objetivo de que la renina finalmente propicie la presencia de angiotensina 2, el cual va a generar vasoconstricción y regula que esa presión baja se normalice. Este es un mecanismo de autocontrol, es un mecanismo de defensa, el cual no es malo. La angiotensina 2 tiene que propiciar que la presión suba en determinados momentos. Y eso es un mecanismo compensador, mecanismos que tenemos de feedback en nuestro organismo, que no son malos, son buenos. Lo que sucede es que estos mecanismos se pueden alterar, pueden fallar, y si se genera un aumento o un incremento de angiotensina 2, como sucede en el hipertenso, pues el paciente va a desarrollar precisamente presión elevada. Este mecanismo del sistema renina-angiotensina puede sufrir una modificación, una alteración patológica que propicia la hipertensión arterial. Pero vean ustedes que este es un mecanismo necesario para nuestro cuerpo, pero en determinadas circunstancias pueden propiciar que el paciente más bien se vuelva un paciente hipertenso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, que este mecanismo es un mecanismo de control que nos ayuda, pero que en determinadas circunstancias puede ejercer un efecto patológico, ¿no? Bueno, no solamente la angiotensina 2 genera vasoconstricción, sino también hace que se propicie la proliferación. ¿Qué va a proliferar? Bueno, a nivel, por ejemplo, del corazón, puede hacer que el músculo cardíaco prolifere, es decir, que se produzca una hiperplasia y una hipertrofia de los cardiomiocitos. Esto es lógicamente no en forma aguda, sino en forma crónica. El estímulo de la angiotensina 2 en forma aguda, rápida, lo que hace es generar una vasoconstricción en forma rápida e inmediata. Ese es un efecto o un mecanismo agudo. El tono vascular es un mecanismo agudo. Sin embargo, los otros mecanismos, como la proliferación, la fibrosis, la hipertrofia, son mecanismos en el largo plazo. No es que la angiotensina 2, porque se libere, ya vamos a tener fibrosis, no. Cuando crónicamente este mecanismo se perpetúa en forma crónica permanentemente, esta angiotensina 2 va a promover el engrosamiento, por ejemplo, la hipertrofia de la pared de nuestras arterias, así como también la pared de nuestro ventrículo, propiciando pues una remodelación de las arterias, así como también una remodelación del músculo cardíaco. Por eso es que el corazón se va a la hipertrofia.
los corazones de muchos pacientes hipertensos, por este mecanismo determinan que tengan un corazón hipertrófico. La hipertrofia, como usted ya sabe, propicia mayor mortalidad. Si ya el hipertenso tiene un riesgo de tener una muerte cardiovascular prematura, y tener la hipertrofia añadida a la hipertensión incrementa el riesgo de una muerte prematura. O sea, el paciente hipertenso, felizmente no todos tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero aquellos que desarrollan hipertrofia del ventrículo izquierdo y son hipertensos, incrementan su riesgo de hacer una muerte cardiovascular prematura. Entonces, el efecto de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1 es determinar en forma crónica la proliferación, la fibrosis, la hipertrofia de muchas estructuras vasculares, así como también del mismo corazón. Y otro efecto de la angiotensina 2, pero este es un efecto agudo, es que favorece y promueve la inflamación. Entonces, la angiotensina 2 determina en forma aguda, pasajera, fenómenos de vasoconstricción y fenómenos inflamatorios. Muy bien, hasta ahí era lo que nosotros conocíamos de este sistema renina-angiotensina. Y en el año 2000 se encuentra esta nueva enzima convertidora llamada la ICA2. ¿No? Se llamó 2 porque el anterior, pues, la tradicional, la clásica, pues, sería la 1, ¿no? Y entonces, esta ICA2, ¿qué hace? Hace que la angiotensina 2, ¿no?, pase a angiotensina 1,7. Y al convertirse en angiotensina 1,7, esta va a ocupar su receptor, un receptor que es el receptor más, pero que tiene efectos totalmente opuestos, ¿no? Esta angiotensina 1,7 tiene un efecto vasodilatador, antiproliferativo, evita la fibrosis, así como también la hipertrofia, y tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces vean ustedes que uno empieza a ver que si bien el sistema de la ECA tiene un efecto, vean ustedes que la ECA2 es como si fuera un yin-yang. Por un lado, la ECA hace vasoconstricción, la ECA2 genera vasodilatación. La ECA hace fenómenos de hipertrofia, la ECA2 hace un fenómeno opuesto. Entonces es como si tuviéramos el equilibrio entre estos dos elementos, ¿no? Vamos a ver qué hacen acá una pregunta. Ya se han adelantado, creo que me hablan del propanolol. Ya, bueno, eso lo vamos a ver después. Ahorita está muy pronto para hablar de las consecuencias ya. Sí, eso es cierto, del propanolol, pero ahorita todavía ¿cómo se llama? No nos vayamos muy adelante, recién estamos viendo lo de las ECA, ¿no? Si tiene ese efecto, ¿por qué se complica? Ya, vamos a avanzar todavía un poquito, ¿no? Eso vamos a tocar de todos modos porque es lo que estamos viendo ahora en los pacientes post-COVID, ¿no? Eso es los pacientes post-COVID. Bueno, yo les decía pues que la ECA2 es un sistema en paralelo, ¿no? Un sistema en paralelo. Y esto yo lo pongo como si fuera una balanza, que lo van a ver después. Por un lado, tenemos a la ECA con sus mecanismos y sus efectos, y por otro lado a la ECA2, y que nuestro organismo debe mantener un equilibrio entre los dos. Por eso les digo, es como un yin-yang, ¿no? Por un lado tenemos vasoconstricción, por el otro vasodilatación. Por un lado hay hipertrofia, por el otro hay un efecto antiproliferativo.
Entonces la ECA hace que la angiotensina 2 pase a 1,7, pero también la ECA tiene un efecto sobre la angiotensina 1. Vamos a ver si podemos, ahí estamos. La angiotensina 1 pasa a convertirse por efecto de la misma ECA2. ¿No? La misma ECA2 la convierte en angiotensina 1,9. La angiotensina 1,9 tiene otros efectos, tiene más bien efecto natriurético, propicia la diuresis, ¿no? Si ustedes ven, la angiotensina 2 también tiene otros efectos, la angiotensina 2, precisamente de retener líquido. Si ustedes ven, pues la ECA2 lo que está haciendo es mantener un equilibrio entre la ECA y la ECA2, se tiene que mantener un equilibrio porque tienen efectos opuestos. Y finalmente, la angiotensina 1,9, por efecto de la misma enzima convertidora tradicional o clásica, puede transformar en angiotensina 1,7. Esto es lo que se conoció en el año 2000, ¿eh? Y esto era algo que ya se conocía y que se estaba viendo cuál era el interés o la participación de esto. Esto, pues, permitió más o menos complementar la información cuando apareció el primer SARS-CoV en el 2002. Como les digo, ya estas cosas en cardiología se conocían, no se conocían. Entonces lo que podemos nosotros, de acuerdo a este esquema, es ver cómo la angiotensina 2, al actuar sobre su receptor AT1, porque como les digo, hay como 4, el AT1 es el más conocido, el AT2 es el que también se conoce algo un poco más, el 3 y el 4 todavía no se conoce en forma completa, ¿no? Entonces, por acá tenemos que el AT1 genera vasoconstricción, la hipertrofia, la fibrosis, la proliferación, la ateroesclerosis, disminuye la diuresis, disminuye la diuresis, por eso es que retiene agua, ¿no? Retiene agua y por eso sube la presión, se cierran los vasos, sube la presión, por eso la angiotensina 2 tiene un efecto agudo, pero también tiene un efecto crónico. Si se perpetúa el mecanismo, ya tenemos fenómenos de hipertrofia, fibrosis y proliferación. Pero a la vez vean ustedes que tenemos otro sistema que va haciendo lo contrario. Nos hace que orinemos, que aumentemos nuestra diuresis, genera vasodilatación y va en contra de la hipertrofia o de la fibrosis. Entonces vean ustedes que, como les decía, ¿no? Prácticamente nosotros ahora, si bien conocíamos el sistema renina-angiotensina y hablábamos de la ECA, pues desde el 2000 ya deberíamos estar pensando en que el sistema de las ECAs son dos sistemas en paralelo. Por un lado tenemos la ECA y por el otro lado la ECA2. Y que ambos sistemas deben tratar de mantenerse en un equilibrio. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, la ECA2 lo que finalmente lo podemos decir es que regula pero negativamente al sistema renina-angiotensina. Hace todo lo opuesto a lo que hace la ECA tradicional, la ECA clásica, pues. Entonces, vean ustedes la trascendencia de la ECA2. ¿Cuán importante es la ECA2 en nuestro organismo? Contrapesa a la tradicional ECA, que tiende a incrementar la presión, mientras que el ECA2 lo reduce. Entonces, si bien el virus ingresa, ¿no?, a través de este receptor, ahí tenemos al SARS-CoV-2, utiliza el mismo receptor que el SARS-CoV-1, utiliza el mismo receptor, usa el receptor ECA2 para poder ingresar. ¿Pero qué va a condicionar? Pues lo que va a hacer es que el virus va a ir consumiendo, conforme va a unirse, lo va a consumir. Esta ECA2 no le va a permitir que ejerza su efecto, ¿no? Hay un consumo de estos receptores, producto de que el virus ha ingresado a nuestro organismo. ¿Y qué vamos a tener? Lo que vamos a tener es que haya una reducción de la ECA2. Y al haber una reducción de la ECA2, este equilibrio, esta balanza que teníamos, ahora se va a inclinar. Al faltarnos ECA2, va a determinar que la ECA tradicional clásica favorezca la síntesis de angiotensina 2, porque no vamos a tener el contrapeso.
Y entonces, en el organismo lo que vamos a tener son niveles elevados de angiotensina 2, que entre otras cosas, la angiotensina 2 es un elemento que favorece la inflamación. Favorece la inflamación, ¿no? Vean cómo nosotros los cardiólogos nos hemos terminado metiendo en este problema de coronavirus, ¿no? Que digamos, no se pensó que era tanto así, ¿no? Pero miren cómo de alguna forma la cardiología está participando en este concepto. La presencia de que el virus consume al ECA2 hace de que exista una preponderancia de la angiotensina 2, y la angiotensina 2 juega un rol importante para la inflamación. Para la inflamación. Si yo les doy un inhibidor de la ECA, pues no vayan a pensar que estamos usando antiinflamatorios, pero en realidad tienen un efecto a ese nivel. Recuerden que en este momento la ateroesclerosis, los ateromas, ¿qué cosas son? Son inflamaciones de la pared arterial. Y que cuando uno usa una estatina, cuando uno usa un inhibidor de la ECA, estamos ejerciendo un efecto antiinflamatorio. No entendiendo quizás la inflamación como Virchow lo describía ante otras situaciones, pero en realidad es una inflamación, pues. Y una inflamación en la pared arterial. Y una inflamación como tal. Y entonces, que uno diga que el inhibidor de ECA tiene un efecto en contra de la inflamación arterial, eso es verdad. Si el paciente tiene una endotelitis, ¿tendría un beneficio usar un inhibidor de la ECA? Y sí. Y vean ustedes cómo son cosas que poco a poco se han ido dilucidando, ¿no? Pero ya esto se conocía desde el año 2000. Ya desde el año 2000, nosotros, bueno, cardiología estaba mirando cómo hacer que la ECA2 predomine para disminuir la enfermedad aterosclerótica. Pero bueno, llegó lo del SARS-CoV-1, el MERS y ahora el SARS-CoV-2, y bueno, las investigaciones se van yendo por otro lado, ¿no? Pero bueno, digamos, entonces, bueno, eso es lo que tenemos nosotros en relación al receptor ECA2. ¿Por qué es importante? Porque el virus, la única forma hasta ahora importante para poder ingresar a nuestro organismo es que lo hace a través del receptor ECA2 que está a nivel del neumocito, sobre todo en el neumocito tipo 2. Y entonces, lo que nosotros tenemos que ver en este caso es que el coronavirus tiene una espiga, ¿no? Y a través de esa espiga es lo que le permite nosotros ver cómo entra e ingresa hacia el neumocito tipo 2 a través precisamente de esta espiga, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a tener a lo que caracteriza al coronavirus, es su espiga, que tiene dos subunidades, la subunidad S1 y la subunidad S2. Y entonces, a través de una proteasa, a través de una furina, lo que sucede es de que precisamente la subunidad S1 se desliga de la subunidad S2 y le va a permitir a este S1 ingresar o hacer conexión con el receptor ECA2. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo el ECA1 va a hacer contacto con la ECA2, que es el receptor que le va a permitir finalmente ingresar. Entonces, es importante entender que el ECA2 es el receptor y que la única forma que tenemos hasta ahora en forma importante es que el coronavirus, para poder ingresar, tiene que hacer el anclaje o la unión a través de este receptor
Y hay una proteína que va a participar allí, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. Pero vean ustedes, ahí nosotros vamos a tener al virus con la espícula, y vamos a tener al neumocito, sobre todo el tipo 2, en donde pues lo que va a suceder es que la subunidad S1 hace el anclaje con el receptor EK2, pero es necesario esta, esta serina, que es el TMP-RSS2 proteasa, que va a permitir precisamente que el coronavirus, después de haberse producido esta unión, este anclaje, pueda ser incorporado como una vesícula, porque al virus se le va a formar una cubierta, vamos a ver acá, se le va a formar una cubierta y se va a ingresar al virus hacia el interior del neumocito, donde se va a producir su replicación. Entonces, si bien nosotros tenemos allí al neumocito, y vamos a tener el receptor EK2, y tanto el SARS-CoV-1 del 2002, por eso es que eso ya se había aprendido, y este SARS-CoV-2 utilizan el mismo mecanismo de ingresar a través de la espícula, que se une al EK2 y que lo utiliza como un receptor. Pero ojo, es muy importante el TMP-RSS2, es lo que finalmente va a hacer de que el virus pueda ser internalizado en el neumocito. O sea, si bien es cierto que es importante el receptor EK2, también es igual de importante esta proteína TMPRSS2, que va a complementar el ingreso del virus. Allí que el interés, si bien estuvo primero en relación al EK2, ahora también se apunta hacia el TMPRSS2. Son los dos elementos importantes. Y es que lo que va a asegurar el TMPRSS2 es precisamente que lo pueda englobar. Acá tenemos al virus, al coronavirus, que va a acercarse hacia el receptor EK2, pero es necesario que pueda ser internalizado a través precisamente de este TMPRSS2, que es el elemento importante para que vean ustedes que finalmente se le ingrese al coronavirus como un endosoma. Vean cómo poco a poco esta superficie del neumocito se va imaginando para que este virus ingrese, y esto de acá, gracias al TMPRSS2, lo va a cubrir y ya genera un endosoma en el interior de la célula, y ya en el interior de la célula va a tener todo un efecto multiplicador, ¿no? Porque vean ustedes que una vez de que este virus ingresa a la célula, se va a producir una multiplicación importante. De lo que normalmente nosotros vemos de que un virus, ¿no?, un coronavirus va a ingresar a nuestro organismo, lo que se va a producir es, vean ustedes, una multiplicación, y se van a generar entre 10.000 hasta 100.000 réplicas de este virus. Vean ustedes la capacidad de replicación que va a tener el virus en el interior de la célula. Cómo el papel que tiene la EK2 y esta TMPRSS2, que son fundamentales para que finalmente el virus llegue al interior. Ya acá en la parte interior se va a generar la multiplicación, y bueno, hay algunos mecanismos que se han tratado de establecer con algunos fármacos para poder asegurar el efecto antiviral que tienen estos nuevos medicamentos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí es lo que nosotros más o menos tenemos avanzados. Entonces, la importancia que uno tiene
es que el receptor ECA2 es fundamental para que el virus pueda ingresar. Entonces acá nosotros vamos a tener al SARS-CoV-2, tenemos las espigas, acá vamos a tener el receptor ECA2 y vamos a tener finalmente este TMPRSS2 que es fundamental para generar el endosoma. Pero hay otro detalle que se ha ido aprendiendo y conociendo. Hay el ADAM17, que es una estructura que también se encuentra en la membrana de diferentes células, entre ellas el neumocito. ¿Qué es lo que hace este ADAM17? El ADAM17 lo que va a hacer es convertir esta ECA2 en un elemento soluble. O sea, la ECA2 lo solubiliza, ya no está como un receptor, lo deja libre. Lo deja libre. Esto tiene importancia, sí, porque si nosotros hacemos que los receptores ECA2 no estén fijos al neumocito, más bien que estén circulando, ¿no? Que estén fuera del neumocito, pues lo que sucedería es que el SARS-CoV-2 va a venir y no va a ingresar al neumocito, porque no va a poder, pues mientras la ECA2 esté libre, suelta, pues el ECA2 no va a tener cómo entrar al neumocito. Por eso es importante que el ECA2 esté como receptor, unido a la membrana. Y el ADAM17, ¿qué hace? Justo hace que el ECA2 que está en la membrana se libere. De esa manera, uno podría tener un efecto de evitar que el virus ingrese al neumocito. Eso es bastante interesante. Pero hay un elemento también importante, el receptor AT1. El receptor AT1 tiene un efecto estimulante sobre el ADAM17, ¿no? Y hace que este ADAM17 funcione más, que permita más que la ECA2 que está como receptor pase a un ECA2 soluble. Y de esa manera se evitaría que el virus ingrese. Entonces apuntaron hacia eso, ¿no? La idea era, ¿por qué no hacemos que haya mucho ADAM17 para que la ECA2 no esté como receptor y ya no se permite el ingreso del virus? Pero lo que sucedió fue lo siguiente. La capacidad del ADAM17 es permitir un ECA2 soluble del 2% en condiciones fisiológicas, y por más que yo le dé un efecto, al menos hasta ahora, de potenciación al ADAM17, pues prácticamente su potencia de convertir la ECA, de la ECA2 que está como receptor unido al neumocito, por más que yo potencie, ese 2% se va a transformar máximo 4%. No es significativo. No es significativo, pero el mecanismo existe. Más adelante quizás pueda ayudar para algo, pero lo que se ha tratado de ver es que si uno trata de estimular al ADAM17, la máxima potencia es que duplica su función, pero su función es pobre, ¿no? Por eso se dieron cuenta que al final, de ese lado, todavía no había una respuesta adecuada, ¿no? Es interesante cómo uno empieza a buscar pues, soluciones a este problema bastante serio, ¿no? Para que el virus no ingrese. Pues bien, a raíz de estas y otras informaciones pues, que estuvieron en ese momento, aparecieron estas falsas noticias, más bien que confundían. Lo primero que decían, el virus entra a través del ECA2. Ah, está muy bien, eso está muy bien. Y entonces cuando se une a él, lo sobreexpresa y mata la célula alveolar. Y ahí todo lo que producen los hombres tienen más receptores, es lo que dijeron, que las mujeres, que los asiáticos más que los... Bueno, sacaron una serie de informaciones, ¿no? Y que más bien dijeron, oiga, los pacientes que usaban inhibidores LAIC iban a estar con problemas muy serios. Más bien se iban a morir más. Sacaron estas noticias, ¿no? Que más bien era totalmente opuesta, ¿no? Era una información totalmente sesgada. Totalmente sesgada. Y habían estos trabajos
que ya venían del SARS-CoV-1 y también algunos trabajos del MERS. Este es un trabajo del LIC del 2015. Ellos, bueno, seguían investigando al SARS-CoV-1, al MERS, ¿no? Entonces, ellos ¿qué concluyeron? Nuestros hallazgos revelan que captopril ejerce efectos protectores sobre el pulmón, ¿no? Inducido a través de sustancias que asemejaban al SARS-CoV-1, ¿no? Es más bien lo que se empezó a ver en contra de estas noticias que decían, no, el paciente que está tomando inhibidores de la ECA le va a hacer más daño, hay que quitarle los inhibidores de la ECA. No era cierto. Más bien, este trabajo fue un trabajo que más bien abogaba, en este caso, con captopril. Esto apareció en abril también del 2020, por fin, ¿no? En donde lo que ellos veían era el beneficio de los pacientes que estaban usando inhibidores de la ECA o los BRAT, ¿no? Ellos concluían en sus trabajos, ¿no? Estamos hablando de los primeros meses en que había esta pandemia, que no se conocía mucho, pero había buena información del 2002, del 2013, ¿no? ¿Ellos qué dijeron? Entre los pacientes hospitalizados por COVID-19 con hipertensión, esto era solamente para los hipertensos, los que estaban usando un inhibidor de la ECA o un BRAT tuvieron menor riesgo de mortalidad por todas las causas comparados con los no usuarios. O sea, más bien, estos trabajos iban a favor de que aquella persona que estaba tomando un inhibidor de la ECA o un sartán debe seguir tomándolo. No decía que hay que darle a los pacientes estos fármacos, no, no. Lo que se decía era que aquellos hipertensos o aquellos cardiópatas que estaban usando estos inhibidores de la ECA o los sartanes, lo que deben hacer es continuar los que ya estaban recibiendo. Eso es lo que se trata de decir. Y este es el estudio precisamente en donde se puede observar en lo que se refiere a la mortalidad. Los pacientes que estaban con un inhibidor de la ECA o un sartán, su mortalidad era menor que el grupo que no lo estaba recibiendo. Recuerden que son pacientes hipertensos. Acá no se está probando la droga. Lo que se estaba viendo era qué pasa con el hipertenso que usa estos medicamentos. Más bien lo que se veía era que había un efecto protector. Entonces, el grupo de los que estaban con inhibidor de la ECA o del BRAT, vean ustedes, en relación a su mortalidad, en relación a los que no recibieron. Entonces, por eso es que a través de este estudio, lo que se hace, más que todo, es fortalecer el concepto que después las sociedades tomaron como una cuestión de difusión. El paciente hipertenso que está tomando un inhibidor de la ECA o un ARA2 debe seguir haciendo. Y si bien esos fueron estudios preliminares, iniciales, ya con estos estudios definitivamente ya creo que no se ha vuelto a discutir ya más, porque estos son estudios que aparecieron a fines de abril, primeros días de mayo, que ya fueron concluyentes, ¿no? Este es un estudio en donde participaron más de ya casi 9,000 pacientes, tanto de Asia, Europa y Estados Unidos, que habían sido diagnosticados del COVID. Y que bueno, se observaba que si bien estos pacientes tenían ciertas condiciones que empeoraban la mortalidad, como era la edad mayor de 65 años, el antecedente de enfermedad coronaria o de insuficiencia cardíaca, o si eran fumadores también, por ejemplo. En estos estudios lo que se veía era que no se confirma que los inhibidores de la ECA o los BRAT más bien favorecen la muerte por COVID. El hecho de tomar inhibidores de la ECA o BRAT no está favoreciendo que estos pacientes se compliquen. También tenemos el del grupo italiano de Giuseppe Mancia, en el cual ellos también, sobre 6,000 pacientes, ellos les dijeron
de que los inhibidores de la ECA o BRAF no alteran el riesgo, no empeoran el riesgo de estos pacientes que lo están recibiendo. Finalmente hay otro estudio también que se realizó en donde pues prácticamente, como les digo, estos tres estudios prácticamente establecen, ya define de que ya pues los inhibidores de la ECA y los sartanes deberían utilizarse, ¿no? Entonces, esto permitió a que estas falsas noticias fueran ya desterradas, pues, porque a veces estas noticias, en ese momento todo salía y uno no sabía ya qué hacer. Pero como esto ya se había establecido mucho en relación al SARS-CoV-1, al MERS, pues el hecho más bien de la protección existe de la ECA2. La actividad de la ECA2 per se no está relacionado a la infectividad. También su función es importante tanto a nivel de pulmones, del corazón, del riñón, de tubos digestivos, ¿sí? Más bien tiene un beneficio, juega un rol importante. Porque está claro de que aquellos pacientes que han tenido el SARS-CoV-2, hay una presencia de mayor angiotensina 2 comparado a la gente sana. O sea, las personas que desarrollan angiotensina 2 ya podemos entender que el virus desgasta, consume, acaba a la ECA2 y lo que va a predominar es angiotensina 2. ¿Cómo es que va a predominar angiotensina 2? Porque están dejando a la ECA tradicional clásica libre, suelta. Ya no esa balanza se rompe producto de que el virus consume al receptor ECA2 y entonces la balanza pierde su equilibrio y lo que va a predominar es la presencia de angiotensina 2, que es lo que se ve acá. Y la angiotensina 2 es un marcador, entre otros, de inflamación, ¿no? La angiotensina 2 favorece la inflamación. Entonces vean ustedes pues que esto es una cuestión bastante importante de ver la trascendencia que tiene esta presencia de la ECA2 y la angiotensina 2. Fue uno de los primeros reportes que aparecieron al inicio del hospital Rebagliati. Muy poco la estadística ahí, pero bueno, eran reportes también que iban empezando. Esto estamos hablando del mes de marzo, cuando no se conocía mucho de esta enfermedad. ¿Qué iban observando? De ahí salieron ciertos patrones, ¿no? Factores de riesgo. Adulto mayor, el 35% de los hospitalizados eran adultos mayores, el 23% eran hipertensos, obesos, diabéticos o que tenían enfermedad renal. Bueno, basado no solamente en esto, sino en otros trabajos, es que se concluye los llamados factores de riesgo. Y entonces, ¿por qué la angiotensina 2 tiene importancia? Como les digo, tanto el SARS-CoV-1 como el SARS-CoV-2 van a consumir a esta ECA2. Es decir, la ECA2 va a disminuir. Entonces, si disminuye, recuerden que la ECA2, ¿qué hace? Degradar a la angiotensina 2, lo convierte en angiotensina 1,7 o 1,9. ¿No? Entonces, lo que hace es bajar angiotensina 2. Entonces, por este lado, lo que hace es que la angiotensina 2, al no ser destruida o degradada, empiece a aumentar. Por otro lado, pues el organismo, a través de la ECA, ¿no? También hace que la angiotensina 2 siga aumentando. O sea, este es un mecanismo que va funcionando, pero por otro lado los virus hacen que aumente más la angiotensina 2. Y recuerden que la angiotensina 2 es inflamatorio, es un elemento inflamatorio, y vamos a generar una mayor injuria pulmonar aguda. Entonces, más bien, esta angiotensina 2 tiene efectos que no son buenos. Por eso es que si uno usa un inhibidor de la ECA, estamos disminuyendo este factor.
estaríamos favoreciendo a que el paciente, en cierto modo, mejore. Por otro lado, también podemos actuar a través de los sartanes, actuar sobre el receptor. Lo que les quiero decir que tanto los inhibidores de la ECA o los sartanes en los pacientes hipertensos que tienen el SARS-CoV-2 tienen un beneficio, Entonces, ojo, altos niveles de angiotensina 2 a nivel pulmonar, lo que va a generar es mayor injuria. Recuerden que la angiotensina 2 tiene un efecto proinflamatorio y prooxidante. Eso es fundamental que uno tiene que tener en cuenta. Y mientras que uno recuerde que cuanto más angiotensina 1,7 o incluso 1,9, ¿sí?, más bien tendríamos un efecto opuesto, pero eso es lo que precisamente va a suceder en estos pacientes que desarrollan el COVID. Esto es lo que va a suceder. La balanza se va a desequilibrar. El producto de estos, vean ustedes las fechas ya en marzo nomás, en los primeros días, pues, porque las noticias salían y era una cuestión complicada. Los pacientes con inhibidores de la ECO, con sartanes, llamaban y nos decían, doctor, esto nos va a matar más. Si yo estoy tomando estos sartanes o estos piles, las noticias dicen que es peligroso y que voy a tener COVID. ¿No? Pues la Sociedad Europea de Cardiología sacaron este comunicado, la Sociedad Española también, en esos mismos días, sacan también la información que por favor los pacientes, sobre todo los pacientes que son hipertensos y que están tomando esta medicación, por favor, no dejen su medicación. ¿Por qué? Porque recuerden que el paciente ya hipertenso de por sí tiene un estado inflamatorio. El paciente tiene un estado inflamatorio. Si producto de este virus, que su efecto deleterio se basa en inflamación, es fácil entender que aquella persona que ya tiene un estado inflamatorio, producto de una hipertensión mal controlada, ya tiene un paso más para complicarse. Ya tiene un paso más para complicarse. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y asimismo también los americanos sacaron sus informaciones en relación a lo del COVID. Lo que decían era precisamente que deberían seguir utilizando su medicación, que iban a ver beneficiados. Esto salió en abril del 20. Nosotros, como Sociedad Peruana de Cardiología, en la quincena, en la segunda quincena de marzo, sacamos también nuestro comunicado alertando a la población médica que la sociedad avalaba estos conceptos de mantener el tratamiento antihipertensivo con inhibidores de la ECA o los sartanes para que lo sigan usando. Por favor, no se confundan. No es que estas sociedades digan el paciente hipertenso tiene que tomar inhibidor de la ECA o sartán. No, eso no dice. Lo que dice es que aquellos hipertensos que desarrollan COVID y están tomando estas medicinas, por favor no se las quiten. Aparentemente, más que daño, hacen beneficio. Eso es lo que dice. No dice que el paciente que está tomando un nifedipino, un propanolol, señor, tiene que pasarse ahora, que ha tenido, usted que es hipertenso y ahora está con su COVID, no, a partir de mañana, usted pásese a un sartán, un PRIL. No dice eso. La información no dice eso y tampoco eso es lo que hemos hecho. Lo que dice claramente es que aquella persona hipertensa que desarrolle el COVID, lo que tiene que hacer es, si está tomando su inhibidor de la ECA o su sartán, sígalo haciendo. No se ampare, no se confíe en estas informaciones falsas, lo retire. Porque hasta el momento la evidencia va a favor de que se beneficiaría usted más si es que lo sigue tomando. Pero no le decimos, señor, usted es hipertenso, empieza a tomar ahora un PRIL o un sartán. Eso no dice. Eso no dice la información. ¿Ya? Es lo que dice, como ustedes pueden ver acá, deberán seguir su medicación, sobre todo de lo que se refiere a sartanes
Eso es importante. Entonces vean ustedes pues que estos mecanismos cómo finalmente se complementan. El ECA, lo que va a suceder es que producto de que cuando llegue el virus, el ECA lo consume. Y entonces este virus lo que va a hacer es precisamente consumir, ¿no? Reducir la cantidad de ECA2 de tal forma que todo esto disminuye. Más bien lo que va a predominar es la angiotensina 2 con todos sus efectos vasoconstrictores que favorecen el aumento de la presión arterial, isquémicos, eso puede propiciar un infarto, fibrótico, inflamatorio, de injuria pulmonar. Eso es lo que se puede decir cuando el virus llega y desaparece todo el otro efecto de la ECA2 producto de que lo consume. Se acabó el ECA2, ya no hay en el cuerpo y lo que va a predominar es el brazo de la angiotensina 2 con sus efectos inflamatorios de injuria pulmonar y de trombosis. Entonces, el dar un inhibidor de la ECA, eso es bueno. Por eso uno decía, si usted está tomando, sígalo usando. No lo quite. No lo quite. Si usted está tomando inhibidores de la ECA, siga usando. O si usted está usando un BRAT, también siga utilizando. También siga utilizando estos medicamentos. No los retire. Continúe con su tratamiento. Vean ustedes pues que el objetivo precisamente de utilizar inhibidores de la ECA o los sartanes es más bien disminuir el proceso inflamatorio. Más que daño, lo que le estamos ofreciendo al paciente es un beneficio. Es un beneficio. Y ven ustedes que la información que ya iba saliendo, que ya la información que iba llegando era, por ejemplo, qué condiciones mórbidas tenían los pacientes que desarrollaban el COVID. Entonces vean ustedes que uno de los primeros 13%, ¿no? 13% de los pacientes con COVID, diagnosticados de COVID y que estaban lógicamente hospitalizados, pues estaban con hipertensión arterial, eran hipertensos. Eran hipertensos. Eso es lo primero que uno empieza a observar. Después eran pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes diabéticos. Este es otro reporte que también sale en este grupo, en donde nuevamente se pone la condición de hipertensión arterial. Los pacientes que están hospitalizados, pues son hipertensos, porque tienen enfermedad cardiovascular, la diabetes, ¿no? Empiezan a salir esta información. Por eso se dice, no, el paciente hipertenso se va a contagiar más. Así empezaron a decir, ese es el concepto que se tenía. Y para esto hay que complementar con esta otra información. Acá ya son los pacientes que fallecen hospitalizados por el COVID. Entonces uno analiza de los pacientes hospitalizados con COVID y que mueren, pues, ¿cuál es la condición comórbida más frecuente? Bueno, en este caso 32% hipertensos. En segundo lugar, enfermedad cardiovascular. En tercer lugar, la diabetes. ¿No? La diabetes. Entonces, uno lo que puede observar en este caso, lo que uno tiene que observar acá, ojo que estamos aprendiendo de esta enfermedad, pues no crean que ya todos lo sabíamos. Uno dice, oye, mire, pues los que más se contagian son los hipertensos y los que más se mueren son los hipertensos, ¿no? Entonces inmediatamente dijeron, los hipertensos son pacientes de alto riesgo. ¿Pero por qué sucede esto? Y eso lo van a ver un poquito más adelante, ¿no? Es que la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente. Y sobre todo en la población que estábamos hablando, ¿no? Miren ustedes, acá este otro estudio, en donde empiezan a ver los factores que están en relación precisamente a mortalidad. Y lo primero, nuevamente, vuelve a aparecer la hipertensión arterial,
la diabetes, que son condiciones importantes. Eso, desde el punto de vista cardiovascular, lo vemos, es importante. Vean ustedes también la enfermedad coronaria isquémica, ¿no? Entonces, son situaciones para que uno diga, ah, bueno, entonces estos pacientes tienen más riesgo de complicación, ¿no? Es cierto que se complican y se mueren más, pero no es que necesariamente se contagian más. Ahí es lo que es la situación, ¿no? Entonces, vean ustedes que cuando uno quiere observar en diferentes estudios y en diferentes regiones, vean ustedes pues, que la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, son situaciones fundamentales en donde se vea. Pero ¿por qué la hipertensión sigue saliendo con tanta frecuencia? Lo primero es que la hipertensión arterial, en el caso, por ejemplo, del Perú, el 28% de la población peruana mayor de 18 años es hipertensa. Pero conforme vamos pasando a los 60 años o más, esta frecuencia sube al 40, al 50%. Conforme vamos avanzando con la edad, todos sabemos que la hipertensión es más frecuente y en el Perú pasa lo mismo. Y eso pasa en todo el mundo. ¿Y quiénes eran los pacientes que terminaban hospitalizados por COVID? Era la gente mayor, en donde lo que más predomina es la hipertensión arterial. Entonces, el hecho de ser hipertenso no es que hace que la persona se contagie más. El hipertenso, si se protege con su mascarilla, su distanciamiento, su aseo, sea hipertenso, sea diabético, sea quien sea, va a estar protegido. No significa que por ser hipertenso tengo más riesgo de contagiarme. No, eso no es así. Lo que sí sucede, como se ve, es que si desarrolla la enfermedad, el hipertenso tiene mayor chance de complicarse y fallecer. ¿Por qué? Porque ya saben que el paciente hipertenso ya tiene un estado inflamatorio previo. Si a eso se agrega el COVID, la inflamación va a ser mayor. Puede llevar a la muerte. No es que el paciente hipertenso tiene más riesgo de contagiarse, no es verdad. Por eso es que después ya fue corregido esa situación. No es que el paciente hipertenso se va a contagiar más. Pero lo que sí es claro es que si ese paciente hipertenso se contagia, la enfermedad va a ser más severa y va a haber mayor mortalidad. Entonces, muy importante, ¿el paciente hipertenso se puede contagiar más? No. Es que se cuida, hace su protección, no tiene mayor riesgo de mayor contagio. Pero ¿y por qué sale tan frecuente? Porque la prevalencia en esta población, y en China, por ejemplo, nosotros tenemos 28%, pero en China está en el 40% de hipertensión y conforme avanzamos con la población geronte, la población todavía hipertensa es alta. Entonces, es fácil entender que si están atendiendo a pacientes de 60 años en los hospitales, la hipertensión va a ser una condición frecuente. Pero vuelvo a repetir, no es que se contagien más. Pero eso sí, cuando se contagian y desarrollan la enfermedad va a ser más agresiva, porque la hipertensión condiciona un estado inflamatorio. Sobre todo, es un hipertenso no controlado. Si la persona es hipertensa, ya tiene cierto grado de inflamación. Pero si es un hipertenso no controlado, su grado de inflamación va a ser todavía mucho mayor. Y ese paciente hipertenso que llega a desarrollar COVID por algún motivo, si bien tiene un alto riesgo, el ser un hipertenso mal controlado significa que hay más inflamación y mayor complicación. Conclusión, el hipertenso, si bien no se va a contagiar más, debe mantener su mascarilla, su distanciamiento y su aseo, pero le conviene estar con la presión controlada. Le conviene estar con la presión controlada. Eso sí es fundamental, porque el que no esté con la presión controlada le va a ir peor, porque su estado inflamatorio va a ser más alto, ¿no?
Eso es lo que sucede con la hipertensión arterial. Y la otra condición, lógicamente, es la edad, pues, ¿no? La gente que se hospitalizaba, pues, eran gente mayores, y bueno, eran los que fallecían. Lógicamente, mayor edad, mayores complicaciones, y también mayor hipertensión arterial, ¿no? La edad sigue siendo un factor importante, ¿no?, para poder establecer. Pues vean ustedes que acá los cortes van de 60 a 69. ¿De dónde aparece el 65? Hay algunos estudios que lo ponen, pero la mayoría se basa en estos grupos etarios de 60 años hacia arriba, ¿no? No se pueden hacer cortes así nomás, ¿no? Pero es una cuestión que ya lo tienen que ver con los epidemiólogos, ¿no? Esa es la información que tenemos. En el caso del Perú, esto era lo que más o menos teníamos de información. Más o menos, pues, un grupo pequeño, lógicamente, para nuestra realidad, pero iban saliendo las mismas cosas, ¿no? Principales comorbilidades en los fallecidos: hipertensión, diabetes, la obesidad. Entonces va saliendo porque la obesidad también igual por su estado inflamatorio, el diabético por su estado inflamatorio, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia es, ojo, el paciente hipertenso tiene más chance de, si desarrolla la enfermedad, de complicarse, sí. Y sobre todo si es un hipertenso mal controlado, porque su grado de inflamación va a ser mayor. Entonces, las conclusiones bien claras. La hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular son las comorbilidades más prevalentes en los pacientes con COVID. ¿Estamos? Son los más prevalentes. ¿Por qué? Porque son frecuentes. Aunque no parecen afectar a la capacidad infecciosa del virus, porque no significa que porque son hipertensos el virus va a entrar más fácil. No juega ahí ningún rol. Pero lo que sí es que potencian la gravedad de la enfermedad. La angiotensina 2 contribuye a la inflamación, ya le hemos dicho, y a la disfunción endotelial. ¿Qué debe hacer una persona con hipertensión arterial en relación al COVID? Pues lo que más le conviene a la persona es tener su presión arterial controlada. Y eso vimos en aquella época, yo me acuerdo del año pasado, cómo los pacientes que uno tenía, y que eran pacientes que no se controlaban bien la presión, que tomaban sus medicinas cuando podían, cambiaron, porque se dieron cuenta que si su presión no estaba controlada, bueno, son cosas que a veces ellos no entendían, pero en su razonamiento, yo soy hipertenso, debo cuidarme, esa era una... Y eso permitió que los pacientes realmente se controlaran, ¿no? Se pudieran controlar mejor, que tomaran sus medicinas, no eran como los pacientes que decían, doctor, ya me acabó la medicina hace 3 semanas. No, ahora era regular. Ellos mismos incluso compraban sus remedios y no esperaban que el seguro les envíe los remedios. ¿Por qué? Porque la gente estaba preocupada por la hipertensión arterial. Entonces, lo que debe hacer es que el paciente debe controlar su presión, ya bien sea con su tratamiento higiénico dietético, y si está con fármacos, lógicamente, con mayor razón, el fármaco. El fármaco que sea, no inhibidor de la ECA, no sartán, por este caso, sino el fármaco que se le ha recomendado. Eso es lo que tenemos que ver. Y vean ustedes que esto es lo que se sacó, ¿no? Edad mayor de 65 años, bueno, no sé. Esto fue ya después que se hicieron ciertos reajustes y apareció un término, ¿no? Hipertensión arterial no controlada. Bueno, me parece, eso no es un término que haya en algún sitio como tal, ¿no? Hipertensión arterial no controlada. ¿El paciente es hipertenso o no? Eso es lo que tiene uno que considerar. ¿Controlada o no controlada? Si tomo mis medicinas, va a estar controlada. Si dejo de tomarla, va a estar no controlada en muchos pacientes, ¿no? Entonces yo sencillamente dejaba de tomar mis pastillas para que me den mi exoneración de ir a trabajar. No tenía sentido. O sea, además, ese término de hipertensión arterial no controlada no existe, pues. En el CIE-10, a ver si encuentran hipertensión no controlada. ¿Es hipertenso? No, sí es hipertenso, pero no controlado, o sea, no, pero eso es lo que salió después, ¿no? Ese no fue en la primera vez, sino en la segunda, que se trató de modificar mucho
en relación a ciertas situaciones. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar inicialmente? La hipertensión no propicia que la gente se contagie más. Eso no lo propicia la hipertensión. Pero eso sí, el hipertenso desarrolla una complicación más seria. Sí, eso es verdad y eso hay que tener cuidado. Si el paciente, ojo, si el paciente ya venía tomando un inhibidor de la ECA o un BRAT, debe seguir tomando su medicina, no lo cambien. No decimos que el nuevo que viene con hipertensión, vamos a empezar siempre con un inhibidor de la ECA, un BRAT. Eso nos dice. Lo que decimos es, la persona hipertensa que ya viene tomando esta medicina, no lo descontinúe, no lo descontinúe. Pues bien, eso es lo que nosotros tenemos en relación inicial del problema de la hipertensión, que fue y es hasta ahora conocido. El otro problema que vemos es que los pacientes, felizmente no todos, pero sí los que se complican, los pacientes que terminan hospitalizados, ellos, producto del COVID, pues desarrollan otras cosas que ya tienen que ver con el corazón. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en el corazón, en el endocardio, hay receptores ECA2, en donde cuando el virus pasa la sangre y llega a este endocardio, puede generar problemas cardiovasculares, pero también recuerden que tanto el miocardio, el pericardio, todo esto puede generar un proceso inflamatorio por la presencia del virus. También el virus lo tenemos en el endotelio. Y entonces las complicaciones cardiovasculares inicialmente se pensaban, una miocarditis, una pericarditis, puede haber un infarto, puede haber insuficiencia cardíaca, puede haber arritmia, o sea, todo el compromiso que está en relación estrictamente con el corazón, no era solamente el corazón, sino el endotelio. Y en el endotelio, lo que se va a generar es una endotelitis. Y prácticamente el compromiso que existe en el organismo como consecuencia del SARS-CoV-2 es una endotelitis. Aparte del compromiso miocárdico, que no es para todos, pero el endotelio sí, es muy común. Y de ahí que estas endotelitis produzcan finalmente problemas de trombosis. Entonces vean ustedes que nosotros tenemos que ver que hay un elemento importante que es el endotelio. El endotelio que a veces uno no le da importancia. En ese endotelio nosotros tenemos receptores ECA2. Así como hay los ECA tradicionales, también hay receptores ECA2. Entonces lo que sucede es que cuando el virus afecta, ocupa el receptor ECA2, lo primero que tenemos que hacer es defendernos, y entonces vamos a llamar a nuestros linfocitos, ¿no? Vamos a generar la presencia de linfocitos, vamos a llamar a nuestros macrófagos para defendernos, se va generando acá una respuesta inflamatoria. Pero también lo que vamos a tener es que producto de esta inflamación endotelial se va a activar las plaquetas se van a adosar sobre la superficie endotelial, porque la superficie endotelial va a cambiar su estructura. Ahora más bien el endotelio se convierte en un endotelio pegajoso, por así decirlo, en donde las plaquetas se van a adherir, se van a activar, se van a agregar, y sobre eso se añaden los glóbulos rojos, formando fenómenos de trombosis, pero son microtrombosis, no son grandes trombos, son microtrombosis que en extensión o en superficie pueden hacer mucho daño. Pero lo que nosotros vamos a tener es que se va a producir a nivel de los vasos sanguíneos una inflamación del endotelio, donde por un lado vamos a tener la inflamación y por otro lado los fenómenos de trombosis, sobre todo microtrombosis, microangiopatía. Y por eso es que el profesor Celestino Sardo de Italia, él decía que el COVID es pues una enfermedad endotelial, es una endotelitis, y no deja de tener razón. Se va a generar eso.
Entonces, producto precisamente de estos SARS-CoV-2, lo que se va a generar es una injuria endotelial. Vamos a propiciar una disfunción endotelial. Una disfunción endotelial, donde vamos a hacer cambiar una serie de funciones endoteliales. Funciones proinflamatorias, de agregación de plaquetas, de formación de trombos, de infiltración de leucocitos, de vasoconstricción, de radicales libres, todo esto producto de la llegada del SARS-CoV-2 sobre el endotelio, que va a generar una endotelitis. Entonces, la célula endotelial que estaba en un estado de quiescencia, anticoagulante, antiplaquetaria, antiinflamatoria, se convierte en otro elemento totalmente activo en este proceso del COVID-19. Entonces, la célula endotelial, al ser estimulada por estos SARS-CoV-2, va a propiciar una serie de cambios a nivel vascular, como la hipertensión arterial, a nivel del páncreas, propiciando mayor diabetes, trastornos neurológicos, renales y finalmente fenómenos de trombosis. Entonces vean ustedes cómo este virus finalmente afecta al endotelio y se va a generar una respuesta masiva, en donde ahora, en este momento, lo que le vemos la importancia es que el SARS-CoV-2, a nivel de la microcirculación, vamos a tener una presencia de mucha trombina, de mucho factor inflamatorio y que también propician los fenómenos de trombosis. Entonces, producto de esta agresión sobre el endotelio vamos a tener una disfunción endotelial, pero a todo nivel. Pues bien, ese es el compromiso que nosotros vamos a tener a nivel vascular. Pero veamos qué sucede a nivel del mismo endocardio, del músculo cardíaco. Porque vean ustedes que los dos van a estar comprometidos. Y entonces el compromiso sobre el corazón, pero ojo, esto no va a suceder en el paciente que desarrolla un COVID ligero, que es en gente joven, no. Estamos hablando de los pacientes que finalmente son hospitalizados y en donde el virus ya complica al pasar al torrente circulatorio, complica y daña órganos blancos. Esto no es el paciente ambulatorio, no nos vamos a referir a ellos. Estas son las complicaciones que los pacientes, muchos pueden hacer y fallecer finalmente. Pueden fallecer. Estos no son los cuadros pasajeros que se ven en forma ambulatoria, no. Estos son pacientes que entran a la unidad de cuidados intensivos y que empiezan a tener una serie de complicaciones, entre otras cosas, producto del SARS-CoV-2, es el compromiso cardiovascular. Y entonces, ¿qué situaciones podemos tener? Primero es que los pacientes pueden hacer un síndrome coronario agudo. Pueden hacer un síndrome coronario agudo con ateromas, con procesos de aterotrombosis, como también pueden haber infartos agudos del miocardio sin enfermedad coronaria, sin enfermedad obstructiva, lo que se llama infarto tipo 2, y acá vamos a tener los infartos tipo 1. En el infarto tipo 1 sí existe un ateroma que se inflama, se fisura, se rompe y se añade un trombo. Pero acá lo que vamos a tener es un paciente que no tiene aparentemente problema coronario obstructivo, no lo tiene. Entonces, estos pacientes igual se van a infartar, y recuerden que el infarto en estas situaciones, pacientes con ventilador, con insuficiencia respiratoria, añadirle un infarto es complicar la expectativa de vida del paciente, que puede ser por una obstrucción coronaria en donde el ateroma producto de la inflamación, el ateroma se inflama, se complica, se rompe y se trombosa. Pero también podemos tener aquellos que no tienen enfermedad obstructiva coronaria, pero producto, por ejemplo, de la hipoxia, de la desaturación, en donde la saturación es muy baja, el corazón, ante esa situación,
puede generar un infarto en donde las coronarias están intactas, están libres de aterosclerosis, pero producto de una hipoxia sostenida puede llevar finalmente al daño del músculo cardíaco y generar un infarto, pero un infarto sin obstrucción en las coronarias. Otra de las cosas que genera problemas bastante es la arritmia. La arritmia del paciente producto de este problema coronario o producto de la miocarditis, de la inflamación del miocardio, de la cardiomiopatía. O sea, hay muchas causas del desbalance electrolítico, de las drogas que le están poniendo, etcétera, etcétera. Una arritmia finalmente puede hasta matar al paciente. Finalmente de una arritmia lo puede matar al paciente. O aquellos pacientes que se van pues hacia la insuficiencia cardíaca, que bueno, pueden en algún momento terminar con un shock cardiogénico por el compromiso. También se ha descrito derrames pericárdicos, taponamientos cardíacos, sobre todo en los casos del SARS-CoV-1 y del MERS. Y finalmente los problemas de trombosis. Los problemas de trombosis y de tromboembolismo producto del compromiso que ya hemos estado mencionando. Entonces ven ustedes cómo el COVID genera una serie de daños sobre el músculo cardíaco, pero no piensen que las formas banales, ligeras, van a dañar el corazón. Esto se ve cuando la enfermedad está avanzada, esto se ve en el paciente hospitalizado, no en el ambulatorio, no el que siente un poquito de palpitación, no confunda. Pero de que hay daño miocárdico, sí. Un daño que puede ser, entre otras cosas, producto de, pues por un lado, tenemos la marcada hipoxia que puede llevar al paciente, debido a los problemas de vasoespasmo que se puede estar generando, o producto del proceso inflamatorio incontrolado, o por alteraciones del sistema renina-angiotensina o del sistema simpático. Lo que finalmente vamos a tener una lesión cardíaca, pero aguda, pero son estos los pacientes que generalmente van a fallecer en la mayoría de veces. No siempre, pero en la mayoría. Ya son complicaciones serias de esta enfermedad. Entonces, muy importante es ver que hay un proceso inflamatorio en donde es importante ver que el virus puede directamente atacar al músculo cardíaco, porque existen receptores en el músculo cardíaco, pero también vamos a tener las otras complicaciones que se van a producir producto de la hipoxia, que puede alterar el metabolismo del calcio y establecer fenómenos de apoptosis, o toda la tormenta inflamatoria en donde el corazón se va a ver incluida producto de una miocarditis o una pericarditis que va a estar presente. Y el daño del endotelio a nivel microvascular. Recuerden que estos son problemas microvasculares que se van a establecer. Lo otro es que esto puede suceder en un corazón sano, pero también puede pasar, y con frecuencia va a pasar, es en gente que es mayor, en donde pueden haber preexistencias. Hipertensión arterial, enfermedad coronaria, ya existe una preexistencia que hace que todos estos factores se mezclen, se combinen y pueden llevar a la muerte del paciente. Por eso es importante seguir a estos pacientes con los marcadores de inflamación, de interleuquina 6, del dímero D, de la ferritina o de la deshidrogenasa. Vean ustedes cómo empieza el organismo a responder. Y se ha detectado, vean ustedes, cómo la presencia del virus a nivel del músculo cardíaco. Eso se ha podido ver, o sea, el virus ataca al músculo cardíaco, sí, generando una miocarditis, sí, en forma directa, sí. Entonces, la injuria, el daño sobre el músculo cardíaco, que puede llegar hasta un 30%, lo vemos o lo seguimos a través de la elevación de troponinas. Ya bien sea la I o la T, nos va a permitir para hacer un seguimiento. Esto se ve generalmente en personas de edad avanzada, que están con ventilación mecánica.
y que pueden complicarse con un shock cardiogénico y finalmente una arritmia lo puede matar. Entonces, eso es lo que va a suceder y es lo que también mucha información se conocía del SARS-CoV-1, en donde había reportes que con el COVID-19 también se veía, era el aumento de las troponinas. Por otro lado, estos eran generalmente pacientes en UCI y con una alta mortalidad, casi el 60% fallece. Isquémico primario o no isquémico. Y por eso es importante ver, el paciente que avanza, progresa la enfermedad en forma torpe, sí son los que van a complicar también al corazón. Entonces, ¿quiénes tenían mayor riesgo de desarrollar esta injuria miocárdica? La gente más vieja, edad avanzada, ¿no? Tercera, cuarta edad. Aquellos que tenían hipertensión arterial, aquellos que tenían hipertensión o enfermedad coronaria, aquellos que eran diabéticos o que habían tenido enfermedad cerebrovascular. Esos eran los factores de riesgo que hay que tener en cuenta para que el corazón finalmente no se vea afectado. Hay una variante que se ha visto en estos pacientes y que está descrito, son los famosos Takotsubo. La enfermedad del Takotsubo es una enfermedad que hasta ahora no conocemos toda la fisiopatología, pero probablemente es un fenómeno de vasoconstricción por un estado de mucha actividad adrenérgica. Y recuerden que estos pobres pacientes que estaban en las emergencias pues ni podían dormir por la ansiedad, el temor de morir, pues esta era una enfermedad que todos los asociaban a muerte, y si uno estaba hospitalizado, el temor de morir no les permitía descansar con mucho estrés. Este es un caso de un varón de 82 años sin cardiopatía previa con antecedente de hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad arterial periférica y enfermedad renal crónica. Viene con dolor de pecho tipo anginoso y elevación del ST. Se le hace coronariografía y no hay ninguna lesión. Lo que se encuentra es aparentemente un problema de la zona apical bastante extensa y que lógicamente el PCR le sale positivo. La imagen que se observa es esto, es lo típico del Takotsubo. Toda la parte de la punta, la parte inferior no se contrae, mientras que la parte superior sí se contrae, ¿no? Este es un caso de Takotsubo. Esto es característico. Puede tener muchas causas, pero entre otras es la tensión, el estrés, la ansiedad que genera esta enfermedad que puede llevar a estos pacientes que están seriamente complicados en las UCIs, pues, desarrollar un Takotsubo. Otro grupo de pacientes lo que hacían era sencillamente una miocarditis que finalmente puede llevarle a la insuficiencia cardíaca. Se seguía a través de biomarcadores, de electrocardiograma, de imágenes para poder ver ese compromiso y efectivamente pues los estudios previos mostraban hipocinesias difusas con fracciones de eyección reducida que bueno, tenían lamentablemente una expectativa de vida no muy adecuada. Entonces, este proceso de inflamación, la miocarditis es algo que se ha visto en estos casos y que empeora, lógicamente, el pronóstico del paciente. Y bueno, puede llegar el paciente finalmente a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca que puede ser aguda, como parte de la enfermedad, puede ser una crónica descompensada, del mismo proceso como está, o puede finalmente generar al shock cardiogénico. Entonces, hay diferentes tipos de estudios donde se puede observar cómo esta insuficiencia cardíaca exacerbaba o generaba condiciones especiales para un grupo de pacientes, a otros quizás no. Pero eso es lo que uno tiene que ir viendo. La insuficiencia cardíaca se desarrollaba y lamentablemente a veces el paciente tendría que fallecer a pesar de lo que uno podría intentar hacer con el paciente. Muy bien, esto es lo que se presentó por Yuman Lee
evaluaron 157 pacientes con diagnóstico de COVID y que ellos observaban un compromiso de la disfunción del ventrículo derecho en 40 pacientes de estos 157. La insuficiencia cardíaca se presenta más o menos en el 20% de los pacientes y 6% llegaron a incluso a desarrollar falla biventricular. Entonces, esto se veía, pues, como les digo, en los pacientes hospitalizados y que les generaba mayor mortalidad. El diferenciar un problema de, digamos, del punto de vista del mismo COVID en relación a los problemas cardíacos no son tan complicados en realidad, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista cardiológico, se maneja la situación con ciertos criterios generales que tenemos para ello. Las arritmias fue algo que se ha visto también en los pacientes y es una de las cosas que puede matar al paciente. Sobre todo al principio, cuando se empezó a recomendar el uso de la hidroxicloroquina con la citromicina, los riesgos sobre el QT eran importantes. Eso era muy, muy importante. Eso es lo que se trató de difundir mientras se estuvo usando esa combinación de hidroxicloroquina con acitromicina. Habían riesgos de que se podían producir peores complicaciones desde el punto de vista cardiovascular y sobre todo en relación a las arritmias, en donde un dato importante era la prolongación del intervalo QT. La hidroxicloroquina prolonga el QT, la acitromicina también, pero las dos juntas no sabíamos qué podía pasar. Las arritmias eran de todo tipo, arritmias ventriculares sostenidas que llevaban a la muerte del paciente, arritmias ventriculares que se autolimitaban, problemas de fibrilación, arresto cardíaco. Entonces, en diferentes estudios lo que se pudo observar es precisamente el problema de la arritmia que en algunos casos pues podía llevar a la muerte. Sobre todo porque vean ustedes que si bien el paciente podía tener previamente una enfermedad cardíaca que empeoraba por el COVID, o gente que nunca había tenido problema cardíaco, pero producto de un trastorno hidroelectrolítico, producto de la misma hipoxia, el estrés inflamatorio, o etcétera, etcétera, que se empieza a hacer un problema de arritmia, que eso lamentablemente lo puede matar. Este es el caso que nos llegó en el hospital, una paciente con cáncer de cervix, con COVID-19, 57 años. No tenía factores de riesgo cardiovasculares previos, tenía ya 57 años, y bueno, ante esa taquiarritmia QRS ancho, ¿no? Pues lo primero que hicimos es tratar de hacer una cardioversión. Pues el paciente estaba bastante complicado. Entonces lo vimos y el paciente más o menos mejoró, lo cual nos dio cierta ayuda, pero era un paciente que estaba con una marcada insuficiencia respiratoria. Bueno, lo que sucedió, pues lamentablemente esta paciente lo vimos en el transcurso de la tarde, revirtió, estuvo bien, pero en la madrugada, producto de la insuficiencia respiratoria severa, lamentablemente falleció. Entonces, eso es lo que sucede. Estas complicaciones que estamos hablando generalmente son de los pacientes hospitalizados. Entonces, lo que uno tiene que ir viendo es cómo los diferentes factores hacen finalmente que estos pacientes, si desarrollan una complicación al COVID que ya venían presentando y que los habían llevado al hospital, cualquier problema cardiológico empeoraba su pronóstico. Cualquiera empeoraba su pronóstico. Ahora, la pregunta es a largo plazo, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué es lo que se puede pensar que puede suceder? Lo que ya se ha visto con el SARS-CoV-1, ellos han visto de que los pacientes logran desarrollar trastornos de los lípidos y van a tener que ser manejados por cierto tiempo de estos productos de hipolipemiantes para poder manejar mejor el perfil lipídico de los pacientes ya que han sido dadas de altas. Son pacientes que a posteriori es que se puede observar esto y hay que tener cuidado con ellos, porque esto se ha visto con el SARS-CoV-1.
Este es otro estudio que ha generado, en julio salió publicado. No han vuelto a hacer estos estudios, pero probablemente por ahí deben haber algunos más, pero el mensaje todavía no está muy, no es un mensaje muy claro, pues, ¿no? De 100 pacientes que se habían recuperado ya del COVID, con una edad promedio de 49 años, 53 hombres se sometieron a pruebas de troponina de alta sensibilidad, que es lo que se debe usar, y de resonancia magnética cardíaca de acuerdo al protocolo. ¿Y qué es lo que se observa, no? Una minoría de pacientes tenían factores de riesgo tradicionales de enfermedad cardiovascular. Solo un tercio de estos jóvenes o personas relativamente más jóvenes requirió hospitalización por el COVID. Y solo 2 requirieron ventilación mecánica. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esta población que ya se había recuperado del COVID, se encontró una fracción de eyección promedio de 56%. Está dentro del rango normal, pero ellos deberían ser pacientes que tienen una fracción de eyección de 67, 68, 69 o 70% de fracción de eyección. Porque son jóvenes. Y sin embargo, ellos, a pesar de que ya se han recuperado y que están asintomáticos, hay una caída de la fracción de eyección. Ellos estaban asintomáticos cardiovasculares, pero hicieron estos estudios de resonancia y se dieron con la sorpresa de que había pacientes que tenían cierto compromiso cardíaco. Lo que no sabemos, y eso es lo que hay que ir viendo a posteriori, ¿no? ¿Qué va a pasar en la gente joven? La gente joven está libre de tener un COVID que afecte la salud cardiovascular, yo no sé. Que la persona por ser jóvenes no les va a pasar nada y ahora estamos viendo algunas variantes que prácticamente hacen que hasta gente joven también fallezca. Por eso nosotros estamos aprendiendo de esta enfermedad relativamente nueva, esto es lo que estamos viendo. ¿Qué hacer con estos, la gente joven que aparentemente está asintomática? Vaya a ser que por ahí haya en pacientes asintomáticos situaciones que propicien que más adelante tengan a posteriori, pues, ¿no? Siendo jóvenes, uno dice, no me ha pasado nada, ya lo pasé, estoy muy tranquilo, alguien le hace una resonancia que su fracción de eyección está ligeramente baja, y yo no sé si de aquí a 15 años van a decir, oye, mire, su fracción de eyección sí bajó ya ahora en forma marcada. Bueno, no podemos hacer mucho. Pero eso es lo que uno tendría que ver. Lo que ahora más bien estamos viendo con mucha frecuencia es los pacientes que ya desarrollaron su COVID, han desarrollado entre el mes de enero, febrero y marzo, ya tuvieron su COVID, pero el doctor dice, estoy con la presión alta y antes no lo estaba, estoy teniendo palpitaciones, me falta el aire, tengo dolor de pecho, pero todas son situaciones que se producen como consecuencia probablemente de la inflamación del miocárdio. Todo eso es como consecuencia de la inflamación del miocárdio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como se mencionaba hace un momento en una de las preguntas, era pues, le damos propanolol, ¿no? Digo, a aquellas personas que tienen dolor de pecho, que tienen palpitaciones, momentáneamente se le da 3 semanas de propanolol, tiene que ser un beta bloqueador para que le regule este componente. Pero eso es lo que más o menos nosotros podemos hacer en estos pacientes que han tenido post-COVID y que ahora pues empiezan a manifestar algunos compromisos del corazón, taquicardia o palpitaciones, dolor de pecho, sin relación a un tipo de esfuerzo. Por otro lado, variaciones en la presión, algunos desarrollan hipertensión arterial, que puede estar, recuerden que esto se ve en los pacientes hospitalizados, no estamos hablando de los ambulatorios hospitalizados. Puede ser que alguno ha estado recibiendo corticoides y eso haya generado un ligero incremento de la presión y que se mantiene. Que generalmente en 2 a 3 semanas eso debe ser regularizado en el tratamiento que se da. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos decir? Bueno, nuevamente, la hipertensión no propicia un mayor riesgo y que los pacientes hipertensos tienen una mayor mortalidad. Y que el usar un inhibidor de LECA o un BRAT sí son necesarios. Por otro lado, el hecho de desarrollar en un paciente hospitalizado, ¿no?, comorbilidades cardiovasculares como fibrilación, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera,
ellos tienen probablemente mal pronóstico. Estamos ante una enfermedad que conocemos poco y que puede afectar a los jóvenes, no lo sabemos. Eso es algo que el tiempo nos irá demostrando qué es lo que va a acontecer más adelante. Muy bien, esta era la información que tenía. No sé si haya algún tipo de pregunta. Pero nuevamente, como se estaba mencionando, los pacientes después de tener COVID tienen un poco de palpitaciones, dolor de pecho, y uno le evalúa y no encuentra mayor cosa, lógicamente hay que hacerle un holter, un mapeo de la presión. No encontramos mayor cosa, se le da un poquito de beta bloqueador, propanolol, mañana y noche, unos días nada más, porque eso después se va a autorregular.